¿Qué es la hiperinsulinemia? La insulina es una hormona muy importante en nuestro cuerpo, ya que regula la cantidad de azúcar que hay en la sangre y en los tejidos para que estos puedan realizar sus distintas funciones. Sin embargo, cuando encontramos la insulina alta en sangre, quizás estemos ante una hiperinsulinemia. Normalmente, se conoce el efecto de la falta de insulina en nuestro organismo o hipoinsulinemia, dado que se presenta en las personas con diabetes tipo 1. Pero hay una falta de reconocimiento de la hiperinsulinemia, lo cual dificulta su diagnóstico. Por ello, en este artículo te explicaremos qué es la hiperinsulinemia y qué la causa. ¿Qué es la insulina? Antes de explicar qué es la hiperinsulinemia, haremos un repaso sobre el funcionamiento de la insulina. La insulina es una hormona sintetizada y almacenada por las células beta del páncreas. Después de comer, los alimentos son fragmentados hasta convertirse en sustancias mínimas capaces de atravesar el intestino y llegar a la sangre. Una de estas sustancias es la glucosa, que es el azúcar fundamental que utiliza nuestro organismo para producir energía y llevar a cabo sus funciones. Cuando la glucosa llega a la sangre, pasa por el páncreas, activando las células beta que liberan la insulina almacenada. Esta insulina pasa a la sangre y dirige la glucosa hacia los tejidos para poder ser utilizada. Es decir, la insulina se encarga de mantener unos niveles correctos de glucosa. Niveles de glucosa en sangre o glucemia. Los niveles normales de glucemia en ayuno se encuentran entre los 70.110 miligramos por decilitro. Si la glucemia está muy alta o muy baja, puede causar problemas de salud graves. Los niveles anormales de glucosa se conocen como hiperglucemia, valores anormalmente altos de glucosa en sangre. Hipoglucemia, valores bajos de glucosa en la sangre. ¿Qué es la hiperinsulinemia? No existe una definición concreta de la hiperinsulinemia. Se suele describir como más insulina de la normal en sangre. Las causas son diversas, las explicamos a continuación. Resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una entidad que ha cogido fuerza en estos últimos años, dado el aumento de personas que padecen diabetes tipo 2. Cuando no hay buen control del azúcar durante años, la insulina aumenta para llevar este azúcar sobrante a los tejidos y mantener estable los niveles en sangre. Sin embargo, nuestro cuerpo se irá acostumbrando a utilizar cantidades mayores de insulina. Por tanto, no responderá a cantidades más pequeñas, lo que creará una resistencia. Para compensar la resistencia, el cuerpo generará más insulina que estará circulando en sangre. Entonces, tendremos una hiperinsulinemia con hiperglucemia. Tumores productores de insulina. Una causa menos frecuente de hiperinsulinemia son los tumores productores de insulina, también llamados insulinomas. Los insulinomas son tumores de difícil diagnóstico dado que tienen un tamaño pequeño y cuesta verlos en las pruebas de imagen. Aproximadamente un 10% de los insulinomas son malignos. Son tumores derivados de las células beta del páncreas que producen y liberan mucha insulina en sangre. Esta hiperinsulinemia provoca que toda la glucosa sea llevada a los tejidos y que no quede glucosa en sangre, es decir, se produce una hipoglucemia. La hipoglucemia es una situación grave. Puede dar muchos síntomas, como por ejemplo, nerviosismo, temblores,
palpitaciones, sudoración, irritabilidad, hambre, palidez, etc. Si la hipoglucemia es muy marcada, puede afectar al cerebro, que es el consumidor por excelencia de glucosa, y dar alteraciones como cefalea o dolor de cabeza, visión borrosa, parestesias, hormigueo, normalmente, en las extremidades, alteraciones del comportamiento, confusión, convulsiones, pérdida de memoria, coma y, en el peor de los casos, la muerte. Por tanto, vemos que es un tumor que debe ser extirpado para evitar estos síntomas. Además, la insulina es un factor de crecimiento que puede causar que la persona aumente de peso. La localización del insulinoma suele ser el páncreas, pero hay personas que pueden tener trozos de páncreas que no estén en su posición habitual, lo que se llamarían páncreas ectópicos. Esto dificulta más el diagnóstico. Por suerte, los insulinomas son poco frecuentes en la población. Insulina externa. Otra causa de hiperinsulinemia puede ser porque se ha inyectado insulina externamente. Puede pasar en dos casos. Una persona con diabetes que, por error, se inyecta más insulina de la que toca. Esto provoca que tenga hipoglucemia que, como hemos explicado antes, es muy grave. Hipoglucemias facticias. La persona se autoinyecta insulina sin tener diabetes. Esto se da en el conocido síndrome de Munchausen, en que la persona se automedica o se lesiona para poder parecer enferma. En ambos casos, encontraríamos niveles bajos de glucosa en sangre con niveles altos de insulina, pero esta insulina no es la producida por el cuerpo, sino que es externa. Claves importantes sobre la hiperinsulinemia. Si tienes hiperinsulinemia, lo más frecuente es que estemos delante de una resistencia a la insulina. Eso implica que tendrás mucha azúcar en sangre. Esta hiperglucemia es peligrosa porque te producirá diabetes y daño en tu sistema cardiovascular. Además, como hemos dicho antes, la insulina es un factor de crecimiento y propicia al crecimiento de tumores. Por tanto, debes controlarte el azúcar y hacer vida saludable. Si no hay un buen control del azúcar, tu médico te recomendará determinados tratamientos para poder controlarlo. Por otro lado, si tienes síntomas de hipoglucemia, también debes acudir al médico dado su gravedad.